Bienvenidos a NTD Noticias. Soy Mayra Jaime y estas son las noticias de hoy para usted. Biden se reunió hoy con el Papa Francisco en el Vaticano, a pesar que los obispos católicos de Estados Unidos lo critican por su postura sobre el aborto. Mientras Biden se encuentra en Italia, los demócratas averiguan cómo avanzar en la aprobación de su plan de gastos. Ahora tienen una larga lista de nuevas formas para recaudar impuestos. Miles de policías y bomberos protestan por su derecho a trabajar. Cuando entre en vigor la orden de vacunación, tan solo en Nueva York perderían 50,000 trabajadores municipales. Y este Halloween, el fiscal general de California emitió una alerta para que los padres cuiden a sus niños de que reciban dulces o snacks que contengan drogas o derivados de cannabis. Queremos anunciarles que YouTube desmonetizó nuestro canal, pero eso no va a detenernos. Vamos a seguir trayendo las noticias de forma honesta y veraz. Síganos en redes sociales y todas las noches por Epoch TV en nuestro programa completo sin censura. Encontrará el enlace en la descripción. Y comenzando con nuestro programa de hoy, el presidente Biden llegó al Vaticano para reunirse hoy con el Papa Francisco. El encuentro se produce en un momento en el que Biden se enfrenta a las críticas de los obispos católicos de Estados Unidos por su postura sobre el aborto. Sin embargo, Biden y el líder católico tienen previsto hablar del cambio climático y la injusticia. La decisión del Papa de reunirse con Biden indica que lo apoya. Aunque los católicos de Estados Unidos han criticado a Biden porque no ha ilegalizado el aborto, una misionera católica comparte su opinión. Para mí los temas que son realmente importantes son el derecho a la vida para todos y también los temas de justicia económica que son importantes para el Papa. E idealmente para el presidente también. Me gustaría que se hablara de eso, de cómo podemos mejorar la vida de todos en el país y hacer de la vida algo más justo y más igualitario para todos. En junio, en una conferencia, los obispos debatieron si la Iglesia Católica debería negarse a dar la comunión a los políticos católicos que están a favor del aborto. Eso incluiría, por supuesto, a Biden. Un estudiante de filosofía de la Universidad Católica de Washington opina: Personalmente me alegraría que el Papa Francisco sacara a relucir el tema del aborto. Es algo que me preocupa mucho y de lo que se podría hablar más, sobre todo teniendo en cuenta que Biden es católico, pero no mantiene realmente la postura católica sobre el aborto. Es algo que me gustaría que se abordara. La conferencia episcopal redactó una declaración sobre quién puede recibir la comunión y abordará el tema por segunda vez en noviembre. Mirando hacia atrás en el tiempo, el presidente John F. Kennedy se reunió con el Papa Paulo VI en el Vaticano. Kennedy fue el primer presidente católico romano de Estados Unidos. Se reunió con el Papa Pablo pocos días después de su consagración. El expresidente Jimmy Carter fue el primero en recibir a un papa en la Casa Blanca. Su visita con el Papa Juan Pablo II contó con 10,000 invitados. El expresidente Ronald Reagan estableció relaciones diplomáticas formales de Estados Unidos con el Vaticano en 1984. En 1987, el Papa Juan Pablo II saludó a Reagan y a su esposa en Estados Unidos. I come as a pilgrim in the cause of justice and peace and human solidarity. Y se reunió con el Papa Juan Pablo II en Fairbanks, Alaska, cuando se cruzaron durante sus respectivos viajes de ida y vuelta de Asia. El presidente Biden aterriza en Roma, pero el acuerdo sobre su programa de gasto interno aún no logra aterrizar. Hay demasiados miembros para que el VIP se apruebe, demasiados votos en contra para que el VIP se apruebe hoy. Los progresistas se resisten, obligando a los líderes demócratas a retrasar de nuevo la votación del proyecto de ley bipartidista de infraestructura que el Senado ya aprobó. Me he mantenido firme en lo que hemos hablado como progresistas, diciendo que necesitamos que ambos proyectos de ley vayan juntos y no lo tenemos ahora. Biden visitó a los legisladores el jueves por la mañana, abogando por un acuerdo y una votación sobre el acuerdo de infraestructura después de que diera a conocer un borrador de su paquete de gastos sociales y climáticos de $1.85 billones. Nadie consiguió todo lo que quería, incluyéndome, pero así es el compromiso. Los progresistas dicen que no tardarán mucho en llegar a un acuerdo. Entendemos que está escrito en un 90%. Ese 10% debería ser, con suerte, muy rápido de juntar basado en el marco que el presidente nos dio.
En cuanto a cómo ayudar a pagar el plan de gastos de Biden, hay una larga lista de nuevos planes de ingresos, incluyendo un impuesto corporativo mínimo del 15%, un nuevo impuesto a la recompensa de acciones y un nuevo recargo sobre los ingresos de millonarios y multimillonarios. El equipo de Biden prevé que el plan podría recaudar casi $2 billones en la próxima década, pero un nuevo análisis que utiliza el modelo presupuestario de Penn Wharton estima que recaudaría $1.5 billones. Eso es $500 millones menos de lo que predijo la Casa Blanca. Esto se debe en parte a que el presidente abandonó los planes de hacer que los bancos informen de todas las transacciones superiores a $600. Mientras tanto, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dice que el plan de gasto social de Biden hará que los estadounidenses sean más dependientes del gobierno, en lugar de trabajar duro por ellos mismos. Podrían destrozar un consenso de décadas sobre la importancia del trabajo y ampliarían masivamente las subvenciones en efectivo a las familias sin ningún requisito de empleo. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado han entrado en receso hasta el lunes. Florida ha demandado al gobierno de Biden por el mandato de vacunación para los contratistas federales. El gobernador Ron DeSantis dice que el mandato no solo es inconstitucional, sino que también priva a las personas de sus medios de vida. Hey, how are you guys doing? Great. Las autoridades de Florida presentaron la demanda en un tribunal de distrito de Estados Unidos en Florida contra el presidente Biden, la NASA y varios funcionarios involucrados en la contratación federal. Florida también busca una orden judicial preliminar contra el mandato para los contratistas. En el estado de Florida, uno tiene derecho a ganarse la vida y no debería ser rechazado en base a las vacunas, y por eso queremos proteger a la gente que está trabajando ahora en el estado de Florida. Estas personas han estado trabajando todo el tiempo y, ahora, de repente, ¿se les va a echar a la calle? El mandato de vacunas del presidente Biden exige que todos los contratistas federales se vacunen antes del 8 de diciembre. La NASA y otras agencias a menudo hacen contratos con Florida, por lo que el gobernador dice que este mandato tendrá un gran impacto en su estado. Tampoco podemos permitir al gobierno federal involucrarse y excederse de su poder. Algunas de las cosas que están haciendo con los contratistas federales realmente están reescribiendo los contratos y están transformando la contratación normal en básicamente la política de salud pública. Y eso no es algo que el Congreso haya autorizado nunca. DeSantis señala que esos mandatos de vacunas harán que la gente pierda sus empleos y que perturbe la economía. ¿Creen que esto ayudará con los problemas de la cadena de suministro que vemos? ¿Creen que ayudará a bajar los precios de la gasolina? ¿Ayudará a todos esos problemas que estamos viendo? No. En todo caso, solo los va a empeorar. El gobernador también dijo que la legislatura de Florida tendrá una sesión especial pronto. Los legisladores planean centrarse en proyectos de ley para proteger a los trabajadores de la vacunación obligatoria. La ciudad de Nueva York va a perder 50,000 trabajadores municipales cuando entre en vigor la orden de vacunación obligatoria en la ciudad. Eso incluye agentes de policía y bomberos. Estos últimos están protestando por su derecho a trabajar. Arián Pazdar de NTD estuvo en la manifestación del jueves. Miles de bomberos se reunieron aquí frente a la residencia del alcalde. Ahora dicen que no están en contra de la vacuna, sino de la orden impuesta por el alcalde. Personas de toda la ciudad y de Long Island acudieron al Upper East Side de Manhattan el jueves, un día antes de que la orden entre en vigor. Un jefe de bomberos jubilado dice que está en contra de la orden por su experiencia personal. My brother-in-law was 43 years old. He got the shot. 3 days later, he was dead. Todos los empleados no vacunados de la ciudad serán puestos en licencia sin sueldo. El vicepresidente del sindicato de bomberos de la ciudad dice que eso puede tener un impacto terrible en muchas familias. En la comunidad noreste, en Nueva York y en la gran zona de Nueva York es muy caro vivir. No se puede estar mucho tiempo sin cobrar. No solo está el aspecto financiero. El presidente de la Asociación Internacional de Bomberos dice que la orden no tiene mucho sentido porque muchos bomberos ya tuvieron COVID cuando trabajaban en el momento álgido de la pandemia. Casi todos tuvieron COVID, tienen anticuerpos y la ciencia dice que deben tener una opción. Hablé con una madre y su hijo originarios de Grecia. No están afiliados a los bomberos, pero decidieron unirse a la protesta por lo que ocurrió en su país cuando los comunistas intentaron tomar el poder. Enfrentaron a hermano contra hermano, y eso es lo que sentimos que está sucediendo ahora con el escenario de vacunados y no vacunados. Y es una repetición de la historia, y mi madre me dijo en su idioma nativo que ve que se repite ahora mismo, no se puede dividir y conquistar, pero eso es lo que están haciendo ahora y no conducirá a nada bueno.
Alrededor del 35%, es decir, casi 4.000 bomberos aún no recibieron la vacuna. Los miembros del sindicato advierten que departamentos enteros de bomberos podrían tener que cerrar a causa de la orden. Arián Pazdar, NTD Noticias, Nueva York. En San Francisco, los agentes de policía están obligados a vacunarse para poder seguir trabajando. 41 de los que no están vacunados están de baja laboral. 2 de ellos nos hablan del proceso y de lo que están haciendo ahora. Durante la pandemia, San Francisco permitió a sus empleados municipales presentar exenciones para la vacuna anti-COVID-19. Fueron aprobadas, pero la ciudad decidió exigir a los trabajadores municipales, incluidos los policías, que se vacunen antes del 13 de octubre. 41 agentes están actualmente de baja laboral. Por alguna razón se nos dijo que se sometería a un proceso con revisión secundario y que teníamos que responder a algunas preguntas adicionales y presentarlas dentro de un plazo. Entonces recibimos papeles que decían que nuestras exenciones eran ahora denegadas, así que fueron aprobadas. Luego pasaron a una revisión y posteriormente fueron denegadas. Worthington nació y creció en San Francisco. Lleva 20 años trabajando en el Departamento de Policía de San Francisco. Ha sido duro para todos nosotros. He estado en contacto con mis colegas afectados por las órdenes y que están de baja. Y estamos pasando por mucho estrés, mucho dolor. Trabajamos incansablemente durante la pandemia. Y el hecho de sufrir un giro de 180 grados y que nos retiren del servicio y nos pongan de baja es bastante desgarrador. No se les permite trabajar ni ser voluntarios durante este tiempo a pesar de la falta de recursos. Sacaron a agentes de puestos de administración. Entonces la gente que estuvo haciendo papeleo durante los últimos 20 años, los sacan para ir a la calle. Estuvieron haciendo eso antes de terminar con nosotros, porque simplemente no tienen suficiente gente en las calles. Sacaron a formadores de la academia y los pusieron de vuelta en las calles. Y luego contrataron a personas jubiladas para que entraran en la academia para compensar la formación que no tienen. Es el tercer año de Schiff en la policía de San Francisco. Su padre ya jubilado, su hermano y su pareja también son policías. Nunca dejaré de ser agente de policía. Es como me criaron. Es como me veo a mí misma. Podrías poner a una multitud de personas que se ven exactamente igual. Y lo único que es diferente en la mayoría de los que hacemos este trabajo es que cuando sucede algo, todos los demás se acobardan y corren. Nosotros corremos hacia el peligro. Los que están de baja esperan una audiencia y que sus superiores les informen sobre qué deben hacer. El número de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera sur aumentó drásticamente desde que el presidente Biden asumió el cargo. Hablamos con Betty Cárdenas, presidenta de la Asamblea Nacional Hispana Republicana, quien dice que la inmigración ilegal es un tema de preocupación entre los latinos. Casi 2 millones de inmigrantes ilegales fueron detenidos en la frontera sur durante el año fiscal 2021, según las nuevas estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza. Betty Cárdenas, presidenta de la Asamblea Nacional Hispana Republicana, dijo a NTD que la creciente oleada de inmigrantes ilegales es un asunto que preocupa a la comunidad latina de Estados Unidos. Para nosotros ha sido muy difícil porque en las ciudades fronterizas estamos viendo a muchos inmigrantes cruzar la frontera. No todos los que están pasando no sabemos con qué es lo que viene detrás de ellos, con qué deseos el que están pasando a querer estar en este país. Entonces estamos en medio de entre el gobierno y lo que está haciendo México. Igualmente está tratando de apoyar, pero es muy difícil para las ciudades fronterizas, para la gente fronteriza, que aún tenemos ese corazón de hospitalidad, pero a la vez estamos viendo muchas cosas que están pasando que son muy tristes. Y el COVID también, vienen muchos con COVID, vienen muchos que vienen enfermos, se ha hecho un contagiadero y es difícil, ha sido muy difícil.
Cárdenas cree que el asunto de la inmigración ilegal es un tema que influirá en el voto latino en las próximas elecciones de 2022 y 2024. El voto latino es muy importante y con referencia a inmigración es algo que es esencial para nosotros, para los hispanos. Al momento que reelegimos a los candidatos, queremos saber que ellos van a proteger al país, que van a proteger la estabilidad de los ciudadanos aquí, igualmente a los latinos que tienen su trabajo, que no se les han dado sus permisos todavía, no se les han dado una legalización verdadera todavía. Cárdenas dice que actualmente el gobierno federal no está haciendo cumplir las leyes de inmigración, por lo que aconseja que los hispanos insten a sus congresistas a impulsar leyes que beneficien a los hispanos dentro de Estados Unidos en lugar de permitir la inmigración ilegal. ¿Cada vez es más difícil para los padres hablar en las reuniones del consejo escolar? Un consejo escolar de Minnesota estableció nuevas normas. Los padres que quieran hablar deben indicar primero su domicilio y no se les permite dirigir sus comentarios a los miembros del consejo escolar. La presidenta del Consejo Escolar de Mankato, en Minnesota, anunció nuevas normas para las personas que quieren hablar durante la parte pública de las reuniones del Consejo Escolar. El siguiente video es de la reunión del 18 de octubre. Solo quiero recordarles a todos que esta es una reunión de asuntos de la Junta Escolar. No es una reunión que pertenezca al público. Se pide a cada orador que diga su nombre y dirección para que conste en el acta. Si no lo hace, no se le permitirá hablar. Uno de los hombres que quería hablar no quería dar su dirección completa por razones de seguridad, pero finalmente dio el número de su casa después que la presidenta del consejo escolar insistiera. Could I get your address, please, John? I'd rather not, since you guys Don't have give it your already. address, you can't speak. And I get so much property damage and eggs and everything else from fun people and their friends. John, happening to be on you the need to school give board. your address. All right, I or live you on won't 5th speak. Street. Excuse me? I live on 5th Street. House number? La presidenta de la Junta Escolar anunció reglas adicionales para las personas que quieran hablar. Por ejemplo, a partir de la reunión del 1 de noviembre, la gente puede hablar solo sobre los puntos del orden del día de la Junta. Los participantes del foro abierto tienen prohibido llamar o dirigirse a cualquier miembro individual de la Junta Escolar o del personal del distrito escolar. El ruido de la multitud o cualquier tipo de postura durante el foro abierto, incluyendo aplausos, hablar, gritar, resultará en el cierre del foro abierto. Cada persona puede hablar durante 3 minutos. Las personas que violen las reglas no podrán hablar en futuras reuniones del consejo escolar. La presidenta del consejo escolar dice que las reglas se implementaron porque algunos miembros del público mostraron un comportamiento inaceptable en la reunión del 4 de octubre. Ahora vamos a un corte y regresando le tendremos información sobre California, que junto a otros estados están emitiendo una alerta para este fin de semana, ya que podría haber más trucos que golosinas para los niños y piden a los padres checar los dulces que reciban sus hijos. Además, residentes de la frontera entre Venezuela y Colombia expresan su alegría porque recientemente reabrió el puente internacional que conecta a ambos países. Esto y mucho más aquí en NTD en español. Regresamos. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Pues la confianza en los principales medios de comunicación ha caído a mínimos históricos en la última década. Y según encuestas recientes, solo un 16% de la población estadounidense confía en la veracidad de los medios televisivos. Sin embargo, la élite del periodismo no entiende por qué tanta gente se aleja de las fuentes de noticias convencionales hacia un periodismo independiente. ¿Por desinformación? Bueno, este próximo viernes vamos a dejar al descubierto los 6 mayores fracasos de los medios de comunicación en los últimos tiempos por información falsa, por desinformación y manipulación. No se lo pierda. Suscríbase ahora mismo gratuitamente a nuestra web The Epoch Times en español y asista a todos nuestros vídeos exclusivos sin censura. Lo esperamos en Epoch TV, una nueva forma de disfrutar The Epoch Times. El promotor chino Evergrande está colapsando
pero sus problemas son solo la punta del iceberg. Lo que se esconde bajo el agua es el tambaleante pilar de la economía china, el sector inmobiliario. En este informe especial analizamos qué le queda al Partido Comunista Chino para convencer a su pueblo de que ignore los problemas generalizados y las violaciones a los derechos humanos, a fin de preservar la economía. Y examinamos hasta dónde podría llegar el efecto dominó de un posible colapso financiero. No se lo pierdan, los esperamos en el canal de China en Foco de la plataforma Epoch TV del periódico Epoch Times en español. El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, está acusado de un delito sexual menor. Un investigador de la policía presentó una denuncia penal contra Cuomo ante un tribunal de Albany, Nueva York. En ella se alega que Cuomo tocó por la fuerza a una mujer el pasado mes de diciembre. Un portavoz de los tribunales del estado de Nueva York dijo, se presentó una denuncia por delito menor contra el exgobernador Andrew Cuomo en el tribunal de la ciudad de Albany. Como se trata de un delito sexual, una denuncia redactada estará disponible en breve. El investigador que presentó la denuncia pertenece a la oficina del sheriff del condado de Albany. Una copia en línea de la denuncia dice que Cuomo colocó su mano bajo la blusa de la mujer y la manoseó mientras estaban en la mansión ejecutiva del gobernador. Cuomo renunció en agosto después que una investigación del fiscal general del estado descubriera que había acosado sexualmente a 11 mujeres. Una de las presuntas víctimas fue la exayudante Brittany Comizó, quien presentó una denuncia ante el sheriff del condado en agosto. También acusa a Cuomo de haberla manoseado en la misma mansión el año pasado. Halloween es este fin de semana, pero podría haber más trucos que golosinas. El jueves, California emitió una alerta advirtiendo a los padres que tuvieran cuidado con los comestibles con infusión de cannabis envasados como caramelos o snack para niños. El fiscal general de California emitió una alerta a los consumidores advirtiendo a los californianos de los comestibles con cannabis. Los comestibles se envasan y se venden como versiones de imitación de productos alimenticios y dulces populares, imitando a las principales marcas, incluyendo Oreos, Doritos, Cheetos y más. Son productos de cannabis no regulados y no probados, vendidos por fabricantes sin licencia y comercializados a californianos menores de edad. Bonta dijo que los padres deben buscar imágenes de una hoja de cannabis o lenguaje como medicado, THC, CBD y mantener fuera del alcance de niños y animales. Aunque estos comestibles con cannabis son ilegales, California legalizó el uso recreativo del cannabis en 2016 bajo la Proposición 64. Hay 3 cosas que todos podemos hacer para mantener a nuestros hijos, familia y comunidad seguros. 1. Saber cómo identificar los productos similares. 2. Conocer los riesgos para la salud. Y 3. Denunciar los productos ilegales. La advertencia se produce en medio de un aumento de las llamadas a los centros de control de intoxicaciones que informan de niños consumiendo drogas. Según el comunicado de prensa, en California se produjeron 1.173 llamadas al Centro de Control de Intoxicaciones por servicios relacionados con niños de 0 a 19 años que habían ingerido productos de cannabis. Esto es un aumento de 404 llamadas en 2016, con el mayor aumento en niños de 0 a 5 años. Las llamadas casi se triplicaron desde la legalización de la marihuana. A principios de este mes, los fiscales generales de Nueva York, Connecticut, Arkansas y Ohio también pidieron a los padres que comprobaran las golosinas de sus hijos y que estuvieran atentos a los comestibles con cannabis. Ahora vamos con Julián Bertone con información siempre actual sobre China. Adelante, Julián. El Partido Comunista Chino está reforzando su control sobre todos los sectores de China. Y al mismo tiempo está intentando hacerse con el control de las mentes de las personas y, según algunos, apoderarse de sus almas. En un foro celebrado el lunes, un grupo de expertos examinó la guerra del régimen chino contra la libertad religiosa. Esto es algo que solo se ve en las iglesias de China. Imágenes del líder del Partido Comunista Xi Jinping en el centro, rodeadas de banderas del PSC y lemas políticos. Esta es solo una de las muchas cosas que el régimen chino está haciendo a los grupos religiosos en China, además de encarcelar a los musulmanes, quemar Biblias y obligar a los monjes a ondear banderas del partido. China is really waging a war not just on any particular religion, but against religion itself.
El lunes, el Instituto Hudson celebró un foro con personas de diversos grupos religiosos y creencias. Juntos discutieron el panorama general de la persecución religiosa en la China actual. El genocidio de los musulmanes uigures pone de manifiesto la situación. Los grupos perseguidos incluyen a musulmanes, cristianos, practicantes de Falun Gong y budistas tibetanos. Tras la directiva de Xi Jinping en 2018, los lugares de culto en China están obligados a respetar las normas del partido, que incluyen la censura, la vigilancia de alta tecnología y la restricción de miembros. Este año, el PSC ordenó a los líderes religiosos que apoyaran las prácticas, el liderazgo y los valores fundamentales del Partido Comunista, incluso en los sermones y las enseñanzas. El Partido Comunista es oficialmente ateo y desde hace décadas intenta borrar todo rastro de fe en China, excepto al propio partido. Who is your spiritual leader? Is it the 14th Dalai Lama? Xi Jinping. Xi Jinping. One of the common things that I've heard from them is that who is your savior? The motherland, the Communist Party. Who is your God? Xi Jinping. Eso es lo que recuerda el abogado estadounidense de origen uigur Nuri Turkel, de un campo de concentración en la región china de Xinjiang. Finalmente pudo salir y pidió asilo en Estados Unidos. When you force a people who have been practicing a religion, believing in God for so long, to switch to a human being, that in of itself is a tremendous torture. En Xinjiang, las autoridades pusieron en marcha un estado policial masivo para la comunidad musulmana uigur. Se calcula que encarcelaron a más de 1 millón de residentes. Según el régimen chino, los musulmanes uigures son uno de los 5 grupos a los que considera una amenaza para su gobierno. Los otros son activistas prodemocráticos, nacionalistas taiwaneses, disidentes tibetanos y practicantes de Falun Gong. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina espiritual que atrajo a millones de practicantes en pocos años. El nivel de popularidad de Falun Dafa preocupó al Partido Comunista, y en 1999 prohibió la práctica y comenzó una campaña de persecución contra la misma. Los practicantes de Falun Dafa dicen que millones de ellos fueron encarcelados o sufrieron sustracción forzada de órganos para trasplantes. They incarcerate a lot of prisoners of conscience, right, including Falun Gong practitioners and Uyghurs, so they can treat them as an organ farm. Lin es portavoz de la Asociación de Falun Dafa en Washington, D.C., y estuvo detenido en China por ser practicante. En 2000 fue liberado gracias a una campaña de Estados Unidos en su favor. Lin afirma que desde hace décadas el PSC reprime al grupo mediante métodos como el lavado de cerebro, la tortura, los trabajos forzados y la sustracción forzada de órganos. Y estas prácticas también se aplican a grupos religiosos. Añadió que ante esto algunas organizaciones internacionales guardan silencio e incluso son cómplices del PSC. You would see the impact of the subversion of China's influence operations here in the United States. You would hear American human rights advocates talking about how the Falun Gong was a cult. And you say, wait a minute, where'd that come from? La persecución de estos grupos por parte de China continúa y es más intensa. Según abogados de derechos humanos en China, los practicantes de Falun Gong están siendo arrestados con más frecuencia en los últimos tiempos. The Chinese government had a special forces group that literally went around the world to attack people. Well, we've known they've been doing that for years, and if you don't think they're doing it here, of course they're doing it here in the United States. Robert Destro es un representante del Departamento de Estado de Estados Unidos. Dice que hasta el día de hoy, el Partido Comunista ve a Falun Dafa como una amenaza existencial para su poder. Gracias, Julián. El puente fronterizo entre Colombia y Venezuela reabrió el martes luego de estar cerrado por casi 3 años. Veamos los detalles. Tras años de tensiones políticas, se reabrió el puente internacional Simón Bolívar, el cual conecta las fronteras entre Venezuela y Colombia. La entrada no tendrá restricciones. Las personas tendrán que presentar un documento de identidad y su certificado de vacunación contra el COVID-19 para poder cruzar. La reapertura que se anunció el 4 de octubre solo permitió el tránsito a estudiantes y personas con órdenes médicas. Pues antes por los caminos verdes, por las trochas. No, pues ya más sonriente, la alegría uno pasar por el puente y todo más, ya esta alegría, casi 2 años. Nos da alegría, la frontera nos va a traer, volver a ver los puentes abiertos, nos va a traer prosperidad y sobre todo esa prosperidad nos debe llevar
a todo lo que estamos viviendo en Venezuela, a la pandemia y a los problemas políticos que ha vivido esta frontera binacionalmente. Esto nos va a traer paz y tranquilidad. El régimen de Venezuela cerró el puente internacional en febrero de 2019, luego que la oposición venezolana intentara introducir ayuda humanitaria en el país por su frontera terrestre con Colombia. Por su parte, el director de Migración de Colombia señaló que la frontera colombiana ha estado abierta desde junio de este año por decisión del presidente Iván Duque. Desde esa fecha, no solo existe el canal humanitario que se estableció aún en tiempos de pandemia durante 14 meses, sino todas las personas, colombianos y venezolanos, pueden entrar y salir hacia Venezuela. Y estas fueron las noticias de hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Antes de despedirme, quiero invitarlos a apoyar nuestro programa con una donación. Hallará el enlace en la descripción. Cualquier aporte que pueda hacer nos ayudará a seguir difundiendo la verdad. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. No se pierdan nuestro programa completo de NTD Noche sin restricciones por Epoch TV. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en español. Bienvenido a NTD Noticias. Soy Mayra. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3:30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva NTD Noche a las 10 p.m. solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en español.